Por eso el pensamiento crítico es una de las habilidades que más se va a potenciar. Viene la palabra inteligente. Inteligente viene de intelligere. En latín significa capacidad de elección. ¿Qué tal? Estoy muy contenta porque estoy con un gran amigo, un muy buen amigo, porque estuvimos pues en TEDx Coatzacoalcos juntos, en el mismo escenario, ese mismo día nos presentamos los dos. Javier Galán es escritor, conferenciante, formador especializado en transformar justamente estos desafíos organizacionales eh, para transformarlos en oportunidades a través de estas formaciones empresariales. Haces conferencias, eres coach, pero además, pues ya me está contando de que también está formando speakers de primer nivel, ganadores de grandes concursos. Para mí es un honor tenerte a ti, Javier, porque, bueno, independientemente de lo que sea, la verdad es que te estimo mucho y para mí es un honor tenerte en esta pequeña plataforma. Bienvenido. Pues muchas gracias por estar aquí contigo. La verdad que para mí, Emily, es un placer. La verdad que aquel momento que compartimos en Coatzacoalcos, que hasta que me aprendí el nombre, tela, ¿eh? Eh, pues la verdad que fue una experiencia muy bonita. Hay que reconocer que Ángel lo gestiona muy bien todo. Y conocerte, compartimos ahí ese traslado en el autobús, estuvimos hablando. Bueno, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de aquel momento TEDx y con ganas de verte, aparte de por aquí, de la forma virtual, de verte en presencia, físicamente. Ay, sí, pronto, pronto, pronto lo prometísimo. Oye, Sí, sí. Javier, a ver, ¿qué onda? O sea, eres un crack, eres extraordinario, has sido maestro también en universidades, has formado formadores, que eso es una parte muy importante dentro, pues dentro del mundo empresarial, no nada más como conferenciante dar una idea o lo que sea, sino que llevas estos mensajes y esta mentalidad tuya a la ejecución, y eso es maravilloso. Cuéntanos qué tanto formas, cómo lo formas. Háblanos de ti. Pues, a ver, ¿cómo os traslado esto? No te creas que hace mucho que soy consciente de lo que te voy a compartir, pero de alguna forma sí que tengo algo claro y además sí lo transmití en aquella conferencia TEDx y es el hecho de, de aprender de algo que tenemos ya interno en nosotros mismos, ¿no? Que es la respiración. Si tú te fijas, la respiración nos acompaña cuando nacemos y nos deja cuando morimos, ¿no? O cuando cambiamos de plano, llámalo como quieras. Entonces, ¿qué pasa? Si este elemento nos acompaña desde que nacemos hasta que cambiamos de plano, algo tendremos que aprender, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando tú inspiras, si te das cuenta, te nutres de lo de afuera. O sea, tienes que nutrirte de lo de afuera, aprender de lo de afuera, todo lo que te rodea, o sea, a lo que tú llegas, que es perfecto, y inspirar viene además de spirare, que significa espíritu, y luego no lo puedes acumular, es decir, no te pertenece. Si tú lo acumulas y no lo sueltas, te asfixias. Por lo tanto, lo tienes que soltar. Es decir, lo que te está mostrando también ese desapego y el hecho de compartir tu propio conocimiento a los demás. Si tú te lo quedas, realmente no estás siendo coherente con algo que nos está enseñando todos los días. Por eso, el hecho de decir, a ver, al principio, hace años, yo me acuerdo, Emily, joder, que a ti te pasará en temas de formación, que de repente aprendías una herramienta, aprendías otra, y decías, wow, esta herramienta es súper potente y tal, ¿no? Entonces es como que no la querías mostrar, salvo que dieras una formación, te pagaran por ello y automáticamente ahí sí la compartías. ¿Qué ocurría? Que ahí lo que comprobé es que si te das cuenta, eso es una mentalidad de escasez. ¿Por qué? Porque en la medida que a ti te llega una herramienta, la aprendes, la compartes y te desapegas de la herramienta por un concepto
de ley de vasos comunicantes y de espacios vacíos, automáticamente te viene otra herramienta. Pero si tú te la guardas, no te viene nada. ¿Por qué? Porque no hay hueco para que entre nada más. Por eso, cuando formo a la gente, yo le doy todo. O sea, no tengo inconveniente. Hay gente que a lo mejor dice, ¿das mucho? Bueno, pues a lo mejor es mucho, es poco. No tengo ni idea. La cuestión es, me sale darlo. Y ya vendrá otra cosa. Es así. Entonces, cuando es como es tener ese espíritu de servicio. Y además, esto es una cosa muy interesante de un cuento que escuché hace poco que me fascinó, de que cuál era un chico que quería saber cómo un rey era tan rico. Y entonces le enseñó a ver cuál era el tesoro que cuanto más lo usas, más crece. Y entonces, claro, si yo te pregunto, ¿cuál es el tesoro que cuanto más lo usas, más crece? Entonces dice, es que le decía al chico, el que en este caso quería aprender de ese rey. Dice, no, porque entonces es un tesoro, es algo escaso, ¿no? Porque este tesoro, cuanto más lo usas, más crece. Y al final, el chico se da cuenta que ese tesoro es trabajar todo lo mejor de ti y con una actitud de servicio darlo al mundo. Porque cuanto más servicio das, más crece en ti esas posibilidades, más aumenta la capacidad de recibir. Entonces, por eso es el hecho de compartir, ¿no? Y, y lo que salga está bien, está perfecto. Y si la Sí, gente... o sea, fíjate que a mí con esta alegoría, con este cuento, pues digo yo que soy súper amorosa, ¿no? Dije, pues el amor, mientras más lo usas, más se multiplica, ¿no? Dije, sin duda, ¿no? A lo que iba es, yo con el cuento que contaste, me imaginé el amor, porque el amor no es un pedazo de pastel al que le das un pedazo y fraccionas, ¿no? No es de que te doy más amor o si te doy más amor, entonces no, que eso es algo, un malentendido yo creo que muchos humanos tenemos, porque justamente es, ay, tú quieres más a mi hermano que a mí, ¿no? O tú quieres más a mi mamá que yo, o mi mamá quiere más a, ¿no? A un hijo, como que siempre es de que a mí se me hace, ¿no? Y el final del día, entender que el amor se multiplica y se expresa de diferente manera es muy interesante. Pero esta manera de cerrar este cuento que cuentas, a mí me acaba de iluminar de una manera muy linda, porque efectivamente nosotros como seres humanos no podemos eliminar conocimiento. O sea, si bien lo podemos meter al inconsciente, ¿no? Como que llevar, archivar, porque es algo que tal vez no necesitamos o tal vez ya son conocimientos que nos llevaron al pensamiento nuevo y a una evolución, a un pensamiento evolucionado y nos sirvió como para poder, como eslabón, para poder crecer, ¿no? Por alguna manera. Pero no somos capaces de eliminar conocimiento, no es algo que yo te dé y que tú me quites. Solamente puede alimentarse. Ujú. Y De fíjate que has esta dicho... manera, No, y no, esta manera en la que dices, de que dices, pues es que tienes que vaciar también el recipiente para que vuelva a entrar más información, es maravilloso. sí, de hecho, fíjate, has dicho, dice, te ha venido la palabra el amor. Y luego estabas hablando y dice, no, es que ella me quiere más que a mí o que menos. Claro, fíjate, son dos palabras completamente distintas. Ujú, Amor y querer. ujú, Normalmente se confunden, ¿no? Pero fíjate que son muy distintas porque querer es no tener. O sea, si yo quiero algo, es porque no lo tengo. Entonces el querer está vinculado al ego. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo quiero algo, es porque me quiero llenar de algo que no tengo en mi interior. Cuando hay una frase en la religión que dice, busca el reino de Dios en tu interior y todo lo demás te vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la medida que yo estoy en querer a la gente, y si no me responden, no, no está bien. Claro, pero eso no es amar. Porque amar es, yo lo contaba cuando me separé de mi segunda mujer, que ella me plantea que quería seguir, y hubo gente que me insistió y me decía, pero tú insiste en,
porque te hacíais muy buena pareja. Digo, ya, pero ella me ha pedido que quiere separarse. Entonces digo, dice, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Tú no la quieres? Digo, yo sí, sí, yo la amo muchísimo. Pero por eso mismo, porque la amo, respeto su decisión. Y si y yo le deseo lo mejor. Y si en ese concepto de desear lo mejor yo no soy parte de ese nuevo juego, está perfecto. Pero eso no significa que no la ame. Amar es respetar las decisiones de los demás. Amar es el hecho de que las personas las acepto como son, no las quiero transformar. Desde el momento en que empiezo a moldear a la gente, porque de alguna forma digo, no, ahora te quiero así, ahora quiero que escuches más, ahora quiero que te pongas este vestido, entonces ya no te estoy amando, te estoy transformando. ¿Para qué? Para llenar mi ego. Te quiero de una determinada forma. Es maravilloso porque justamente una de las preguntas que te iba a hacer era sobre el desapego, ¿no? Porque hay una moda espectacular ahorita de que desapégate y hay mucho malentendimiento en el que piensan que el desapego es igual a la desvinculación, que no es lo mismo, ni una desvinculación emocional. Y con esto que me estás diciendo, efectivamente, o sea, fíjate que yo no había entendido porque pues no lo había vivido, o sea, imagínate, como terapeuta, como lo que sea, filósofa, pensante, experimentada, ¿no? En historias de otros. Fíjate que yo no entendía esta parte de cuando amas realmente, a pesar de que sea doloroso, aceptas la decisión del otro en términos de pareja, porque en términos de familia, de mamá, hijo, etcétera, pues es algo que se vive constantemente. O sea, al final del día, como mamá, aprendes a vivir sin tus hijos porque viven en otro país, porque se casan, porque tienen decisiones y el hecho de que amen y se separen, como que es una parte mucho más esperada y es algo como que, eh, pues, pues, correcto, ¿no? Si quieres, pero de una pareja en estos términos de yo estoy contigo, yo invertí contigo en términos de emprendimiento, por decirlo, ¿no? Yo invertí contigo tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, filosofía y todo, y aceptar que tú te vayas a trabajar a otra empresa con todo lo que te enseñé en esta idea de yo no quiero darte todos mis secretos porque te los di para una sola cosa, ¿no? O sea, como por mi conveniencia también, y creo que es justa mi conveniencia. Pues eso no es amor. ¿Cómo? De hecho, mira, Explícame eso. has dicho una cosa muy potente porque Richard Branson tiene una frase que dice, forma a la gente lo suficiente para que se quieran ir de la empresa y cuídalos mejor para que se queden. Es decir, ¿qué pasa? Que hay gente que dice, no te doy todas las herramientas porque si luego te vas, pero si eso es ley de vida. O sea, vamos a ver, lo normal es que la gente evolucione. Si tú pretendes tener una empresa competitiva y que tu gente no evolucione, entonces, ¿qué pasa? Lo que vas a hacer es que vas a conseguir que esa gente se quede ahí, pero no los vas a formar. Por lo tanto, si crees que es caro formar, como decía Henry Ford, prueba con la ignorancia. Es decir, tenemos que conseguir que la gente sea en la excelencia. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo te formo, entonces ahora yo tengo que crear un entorno para que tú te deleites y disfrutes en este entorno y que digas, vale la pena quedarme aquí. Ahora, ¿cuál es lo peor que puede ocurrir? Que la gente se vaya. Ahora, fíjate qué piropo tan bonito pueden llegar a decir de ti en el caso que te digan, no, es que cuando tú pasas por esta empresa o cuando pasas por las manos de Emily, es que es una lanzadera porque te enseña tantas cosas que te abre camino para otras tantas. Pues es un piropo espectacular. ¿Por qué? Porque tú sabes que entrar ahí es una fuente de desarrollo, es una fuente de crecimiento, en el peor caso, de que la gente se fuera. Entonces, ¿qué pasa? Al Es un final concepto... del día, yo creo que, a ver, filosofando un poquito contigo, Javier, que es una delicia, como lo planteas, es muy bonito, es halagador, porque luego como personas, como seres humanos, en la parte emocional decimos, qué injusto, yo le di todo, pero si yo le di todo, le entregué todo de mí y más,
le enseñé, le puse, gracias a mí es quien es, ¿no? O sea, pongámoslo. Y poder tener la humildad de decir, pues qué bueno. O sea, entender que es un ir y venir, ¿no? Que tal vez las personas que se van de tu vida en el tema emocional o de tu empresa, etcétera, haciendo este comparativo, porque es maravilloso lo que estamos haciendo este juego, es decir, si tú ya estás listo para irte con alguien más, es porque no estás listo para quedarte O también. porque ya cumpliste un ciclo. Mira, Porque tú ya has- cumpliste un ciclo y porque mi propio aprendizaje como Emily, como empresa, tiene que aprender de alguien más también. totalmente. Mira, no sé si tú te casaste por la iglesia. ¿Te casaste tú en alguna ocasión? Sí, Vale, por la yo me casé. iglesia también. Yo soy casado, divorciado 2 veces. Y la segunda vez me Sí. casé por la iglesia. Y, ¿Y qué pasa? A ver, cuando tú te casas, es cuando la iglesia dice, hasta que la muerte os separe. Vale. La gente, o sea, cuando escucha esto dice, wow, Dios mío, te angustias. Pero no viene, o sea, no es Qué así. injusto, pero fíjate, yo lo que dije cuando estaba yo divorciándome, que lo sufrí muy mal, la verdad es que a mí me costó mucho trabajo este desapego, esta aceptación, fue, pero si me lo prometiste, o sea, estás siendo desleal a una promesa que me hiciste que era hasta la muerte, o sea, imagínate, qué Pero loco. no va de eso. Es que no va de eso. Es que fíjate dónde está esa frase. Hay una, o sea, en la religión católica, la ley más elevada, hay diferentes leyes universales, ¿no? Entonces, en el caso de la religión católica, todo lo han unificado en una sola ley, que es la ley del amor. Ama al prójimo como ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿vale? Bien, pero hay una serie de leyes universales. Cuando son leyes universales, son leyes que no han hecho los humanos. Las leyes universales funcionan te guste o no te guste. Esto es así. ¿Ok? Están la ley de la naturaleza, la ley de la reciprocidad, la ley de la correspondencia, la ley de la evolución. Vale, pero luego hay unas dos leyes que son elevadas. Una es la ley de la polaridad. Y después de la ley de la polaridad está la ley de la manifestación. Y después de la ley de la manifestación está la ley del amor. Vale. ¿Qué dice la polaridad? La polaridad dice para que algo se cree, que lo podamos crear, necesitamos una parte masculina y una parte femenina. Ujú. ¿Vale? La parte masculina y la parte femenina está en todo. Todos tenemos en nosotros parte masculina y parte femenina. Es decir, la parte femenina recibe, la parte masculina emite. Dicho de otra forma, mi oído recibe, es femenino. Mi boca emite, es masculino. Y no porque diga la boca es femenino porque el artículo no lo define. Ujú. Sencillamente es un emisor y el otro es un receptor. Si yo quiero que mi palabra cale en alguien, tiene que haber un receptor. Pero da lo mismo. Yo tengo, por ejemplo, este POSIT. Para yo poder escribir en este POSIT que recibe, necesito sí o sí un bolígrafo que emite. Claro. Y yo no junto el emisor, o sea, el receptor y el emisor, no hay procreación de nada. Y cuando digo procreación no me refiero a hijos. Entonces, No, cuando se... es procrear cualquier cosa, Es una decir, nota. por ejemplo, los matrimonios gay, los matrimonios de lesbianas, ¿son viables desde la ley del amor? Totalmente. Totalmente, pero obviamente no pueden producir, no pueden crear. Seamos realistas, es un concepto de que se necesitaría una parte masculina y una parte femenina para procrear. Hablamos de hijos, ¿vale? Pero la ley del amor, que es la más elevada, considera que es viable. ¿Por qué? Porque si se llaman estas dos personas, ¿por qué no pueden mantener una relación? Totalmente. Así de claro. Ahora, cuando dice hasta que la muerte os separe, no está diciendo que uno se casa y ya hasta que se muera no se puede separar, porque las relaciones tienen un proceso de aprendizaje. Unas duran más y otras duran menos, y todas son perfectas. Hasta que la muerte os separe significa que en el momento en que se produce una separación de la parte masculina y la femenina es porque estás en otro plano y ya no se necesita de estas dos partes. En otro plano, esa parte masculina y femenina no es necesaria. Esa parte de recibir y emitir no es necesaria. Entonces, cuando nosotros morimos, ya no hay polaridad, porque estás en otro plano.
Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, no, hasta que lo muerto no se parece. Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué agobio? ¿No? No, porque tú estás con una relación y esa relación ha llegado a tu vida para mostrarte un aprendizaje. Dure un año, dure 10 o dure 50, que es perfecto, o 100, los años que estés, que es maravilloso. Pero es para aprender. O sea, en esta vida estamos para aprender. A mí algunas veces me decían, oye Javier, con esto que lo tienes tú tan claro, ¿a ti no te afecta nada? Digo, mira, te lo voy a decir claramente. Si a mí ahora no me afectara nada, si estuviera en posición zen todo el día, no me genera ningún estrés, nada de lo que yo tengo a mi alrededor y todo fuera maravilloso, significaría que ya tendría todo aprendido en mi vida. Por lo tanto, si yo ya tengo todo aprendido en mi vida, ya no me correspondería estar en este plano. Claro. Obviamente soy humano y esa es la parte, por eso existen esas dos palabras, ser humano. El ser es la parte espiritual y el humano es la parte, dijéramos, que Terrenal. nos hace ser vulnerables. Es esa parte que nos hace ser débiles en algunos momentos, en la que, aunque tenemos una perfección como cuerpo, tenemos esa imperfección donde no sabemos barajarlo todo. Y entonces, ¿qué podríamos decir sobre esta idea de quitar la creación, o sea, de, vaya, entender esta creación en el que tienes que tener un constante de creación, constante creativo, en donde emprendes una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva empresa, y entonces llega el desapego. ¿En qué momento el desapego es saludable sin entenderlo como desvinculación? Porque hay muchas personas que hoy en día dicen, pues es que ya no le importa nada porque vive desapegado, ¿no? Ya no le importa el sentimiento del otro porque pues es más hippie, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay muchos malos entendidos. Y yo creo que la manera en la que estás llevando este entendimiento es muy nutritivo y llega perfectamente a poder explicar desde tu punto de vista a qué te refieres con el desapego. Pues mira, hay una película dos películas, te voy a hablar de dos películas. Una de ellas se llama Lucy. ¿La has visto Lucy de Scarlett Johansson? Vale, Seguramente no. te No veo comento. películas Es muchas. una película en la que te cuento una sinopsis muy, muy breve, ¿no? Es una película donde a ella la intentan utilizar como una mula de droga y la meten una droga muy especial dentro del cuerpo. Conclusión, se le explota la bolsa y entonces llega a generar una reacción en su cuerpo donde desarrolla el 100% de su cerebro, ¿vale? Y ella, al desarrollar el cerebro, es alucinante porque ahí comprende que la única variable existente, la única unidad de medida existente en el mundo, en los planos, es el tiempo. Que esa misma variable se utiliza en la película Interestelar, que no sé si la has visto, Ujú. otra película muy, muy buena. Pero luego, fíjate que hay otra película que se llama El Guerrero Pacífico. No sé si la has visto, esa la tienes en YouTube totalmente gratuita. El Guerrero El guerrero. Pacífico es del año 2004 más o menos, es una película muy bonita, ¿eh? Te la recomiendo enormemente. Es una película de Nick Nolte, ¿te acuerdas de Nick Nolte? Es No tengo un... idea. ya sus años, Nick Nolte. Bueno, pues es un caso verídico de un deportista de alto rendimiento que se dedica a esos que hacen gimnasia que se ponen así en cruz, vale, estos que están muy fuertes, ¿no? Y entonces aparece Nick Nolte que hace como de mentor de él. O sea que es una película espectacular. Bueno. Entonces, le hace una pregunta. Todo esto te lo cuento para responderte a aquello del desapego. Le hace una pregunta. Dice, ¿tú para qué haces deporte? Y el chico le contesta, para ganar las Olimpiadas. Y entonces le dice, no te has enterado de nada. Eso está vinculado al ego. Hasta que no averigües por qué haces deporte, yo no sigo trabajando contigo. Bien, el chico le da vueltas, 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 hasta que ya comprende para qué hace deporte. Y le dice, ¿para qué haces deporte? Dice, para darlo todo ahora. Bien, aprendiste en este momento a tener claro por qué haces lo que haces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él está compitiendo, le hace tres preguntas que a mí me parecen fascinantes, que son tres preguntas que hacen Oz, que es como termina, que es una parte de la película muy potente. Le dice, ¿qué hora es?
y le dice, ahora, ¿dónde estás? Aquí. ¿Quién eres? Este momento. Entonces, cuando tú tienes claro esto, y tú donde estás, como yo estoy ahora aquí, donde yo tengo el celular apagado, y a mí no me molesta nada, entonces, independientemente que a lo mejor yo no me quiera apegar al resultado, pero si yo estoy contigo en este momento al 100%, lo que tenga que venir, vendrá. Es decir, cuando tú haces algo, no te tienes que enfocar tanto en el objetivo, sino en darlo todo ahora. Estés con quien estés. Entonces, si de repente yo estoy contigo y estoy en otra cosa, no estoy al 100%, estoy en otra cosa. Entonces eso no es desapego, eso es no prestar atención en lo que estoy, que es muy distinto, porque cuando tú estás en lo que estás en ese sitio, estás al 100%, independientemente que no te agobies por el resultado, pero como lo estás dando todo, te vas a hacer correspondiente a que tenga que llegar lo que tenga que llegar. Y aceptas lo que tenga que llegar porque es perfecto al momento y a la atención precisa de ese momento, de este hoy, ahora, ahora mismo. Y entonces Exacto. el desapego, ¿en qué parte viene? ¿Cómo viene? ¿Cómo te desapegas de algo? ¿Cómo te desapegas de una idea o cómo te desapegas de una persona? Mira, hay un... De Yo una escribí, empresa. yo Hay te gente envié que a ti, yo creo que Emily, yo te lo envié a ti, te envié mis crismas de Navidad. Ay, se me han borrado porque como... A ver, te voy a aquí leer un tengo. crisma de Navidad que te envié, porque los envío a todo el mundo. Sí, aquí los tengo. Te los Entonces, mando de nuevo. son dos. Uno que te envié Que dice, en... bajo el manto estrellado de la Navidad, ¿no? Sí, pero luego te envío uno de color azul. Sí. Entonces, en este de color azul, que lo voy a leer, dice, este año te deseo algo sencillo de entender y no tan sencillo de hacer. Lo quiero con toda mi alma para mí y te lo comparto para ti. Que estés con quien estés, que hagas lo que hagas, que tengas lo que tengas, que consigas lo que consigas, que comas lo que comas, que estés como estés, estés en paz, en armonía, en plenitud. En una sola palabra, que estés feliz. Espero este año poderlo aprender. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si yo estoy donde estoy, y con lo que hay a mi alrededor estoy feliz, entonces no me estoy apegando a nada, sino le doy dijéramos que le cuido lo que tengo alrededor. ¿Qué pasa cuando tú cuidas las cosas? Es decir, yo cuido la relación contigo o cuido una planta. Cuando tú cuidas una planta, la haces crecer. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La planta, al hacerla crecer, te aporta más. Y cuando tú le das más, automáticamente le sustituyes la maceta, la pones en un sitio con más luz. ¿Qué significa? Cuando tú cuidas lo que tienes, lo haces crecer. Entonces, en los trabajos, fíjate, lo vamos a llevar al mundo del mundo profesional. Hay mucha gente que en el trabajo empieza, total, como lo paga la empresa y lo malgastan. Total, es que claro, el dueño o la dueña gana mucho dinero. Yo encima trabajo un montón. Pues no, pues yo, si tengo que gastarlo, gasto. Y eso, lo que no se da cuenta la gente, es que es no cuidar lo que tienes. Entonces, ¿qué ocurre si yo trabajo en una empresa y cuido el papel, cuido la computadora que me prestan, cuido los recursos que ponen a mi disposición? Pues entonces, ¿qué va a pasar? Que eso se va a ver, que yo soy recatado cuidando las cosas. No significa que soy tacaño con las cosas, sino las cuido. Entonces, si en un momento se evalúa la posibilidad de un presupuesto que hay que sacarle rentabilidad, yo tengo muchas más posibilidades que me lo otorguen y yo seguir creciendo en la empresa a otro que lo malgasta, porque lo cuido. Me hago correspondiente con lo que cuido y al cuidarlo lo hago crecer. Que esa es la parábola de los talentos.
La parábola de los talentos es, no, busca el talento y te lo calla. No, el talento no te pertenece. El talento es algo que traes aprendido. Y como lo traes aprendido, lo tienes que trabajar y lo tienes que enseñar al mundo. Si tú te lo guardas, entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú algo no lo valoras, ¿qué pasa? Lo pierdes, te lo quitan. Entonces, lo que tenemos hay que cuidarlo, pero no quedarse como esto me pertenece, esto es mío. No, es cuidarlo, cuidarlo. Como un coche, tú tienes un carro, lo cuidas. Si tú el carro no lo cuidas, pues el carro un día vas, yo qué sé, te vas a Guadalajara en coche o en carro y te va a dejar tirado porque no lo has cuidado. Porque hay una ley de correspondencia al final del día. Totalmente. Sea mecánico o sea emocional, o sea, tenga un ser o no tenga un ser, hay una ley de correspondencia. Cuidas un coche y te va a dar buenos kilómetros y no cuidas un coche, pues no te va a hacer caso. Exacto, y es cuidar las cosas. No significa depender de las cosas, sino cuidarlas. O sea, la ropa, pues yo cuido, no la voy a estar maltratando. Y ¿Por qué? entonces Porque en esto la de, medida, dime, no, no, porque en la medida que la gente te ve que cuidas las cosas, pues te haces como más receptivo a que esa gente se fije en ti y te comparta otras cosas. y entonces en este punto del desapego, podríamos hablar de que el desapego es quitarte esta emoción o no. Pues sí, tal vez quitarte esta necesidad de eh, de mantener la información solo para ti, que es lo que decíamos al principio, para poder compartir entendiendo que mientras más compartes, más se alimenta la mente de, consciente del, ¿no? De la gente a la que le compartes y al compartirlo dejas un espacio para poder meter nuevo conocimiento, amor, lo que sea, ya sea de esas personas, no tiene por qué haber una separación, ¿no? De personas, de empresas o de, ¿sabes? Pero entonces puede llegar, o sea, ya se adquiere, ay, es que ya, Mira, hasta pensé, ¿verdad? es que todo es muy sencillo. Mira, si yo te pregunto, Emily, ¿qué tipo de personas a ti tú quieres tener a tu alrededor? ¿Qué tipo de personas son las que a ti te gusta tener a tu alrededor? Personas que me hacen, que me alimentan la mente, el pensamiento de entrada, ¿no? Y me encanta poder platicar y poner en riesgo mi pensamiento para ser retroalimentado. Pues ya lo Así, tienes, eso es lo que me gusta. ya tienes la respuesta. Hay un libro que se llama ¿cómo se llama? El efecto compuesto, el efecto compuesto. Creo que se llama el efecto compuesto, en el que habla de qué hace la gente. La gente dice, ay, yo es que busco una pareja de estas características y tal, y no sé qué. Y se ponen a buscar la pareja. Y tú si lo piensas, dices, qué complicado, porque tienes que ir con 1000 ojos observando a ver si tú encuentras la pareja, Haciendo casting. a ver si aparece. Ahora, yo eso no tengo control. No sé si yo voy a pasar al lado de esa persona, ni siquiera ella se va a fijar en mí o no. Ahora, si yo digo, a ver, ¿qué tipo de persona me gustaría tener cerca de mí? Y entonces digo, pues me gustaría que fuera así y tal. Vale. ¿En qué tipo de persona una persona de esas características se va a fijar? Entonces llego y digo, hombre, pues imagino que si quiero una persona que esté en buen estado físico, pues en alguien que se cuide, en alguien que esté, que se haga algo de ejercicio, que nutra un poco la mente, pues ya está. Me voy a convertir en eso. Yo voy a trabajar en convertirme en eso. ¿Por qué? Porque en mi impacto va a ser mucho más grande que yo buscar. Porque en la medida que yo, en vez de buscar, trabajo sobre mí, automáticamente voy a ser ojos de mucha más gente de las que a mí se me van a pasar desapercibidas. Por lo tanto, volvemos a lo mismo de antes, busca el reino de Dios en tu interior y lo demás te vendrá por añadidura. Es decir, que en este caso, si yo quiero, tú decías, personas que me aporten, personas que me sumen, personas que sean generosas, pues ya lo tengo claro lo que tengo que hacer. Tienen que ver en mí un acto de generosidad, tienen que ver una persona que me aporte, una persona que me nutra, una persona que me comparta.
Es decir, que si de repente dices, oye, pues mira, he visto esta herramienta que es súper potente, si quieres te la comparto. Y es normal que te vayan viniendo personas en la misma frecuencia. Es de cajón de pino. Cajón de pino. Entonces podríamos decir que los apegos son, están muy cercanos o son primos hermanos de las expectativas. A ver, Cuando te mira, desapegas es, no voy a esperar nada más que dar lo que yo tenga que dar. Es que yo estoy volada con esto, Javi. fíjate, cuando yo hago un proceso de coaching, Ujú. te digo lo que le explico a la gente cuando trabajo con ellos. Cuando alguien viene con una problemática de empresa, lo que sea, ¿qué les pasa? Que lo que ven es un problema. Entonces no tienen perspectiva. La gente tiene un problema delante. Entonces yo lo que les digo es, primero, que no hago magia. Yo no hago magia con la gente. Sencillamente, les voy a hacer ver que lo vivido es perfecto porque es lo que les ha permitido llegar a donde han llegado. ¿Eso qué significa? Que lo que vamos a hacer es alquimia. Es decir, vamos a transformar eso que tú has vivido, que es ahora tú lo ves como un metal, lo vamos a transformar en oro, que es lo que te va a permitir el siguiente salto. Ahora, ¿qué pasa? Como tú ahora solo ves ese árbol, lo importante es que comprendamos por qué ese árbol ha llegado a tu vida. Y por lo tanto necesitas tener perspectiva. Por lo tanto, para poder tener perspectiva, te vas a tener que elevar. Y no te puedes quedar con el árbol, te vas a tener que elevar como un globo. Entonces, para elevarte como un globo, lo primero que tenemos que hacer es quitar lastre. Si no, no te elevas. Entonces hay que empezar a desapegarse de cosas. Vamos a empezar a tener perspectiva. Si no, no me elevo. Solo me voy a ver en algo, voy a estar abajo porque estoy acumulando cosas. No voy a tener perspectiva. Cuanto más lastre tengo, menos me elevo. Voy pesado por la vida. Y entonces ese lastre son los apegos. Todo lo que sea apegar, mira, apegar está vinculado al ego. Te estás apegando. Y el ego es insaciable. Porque el ego es el querer. Y cuando tú le das una cosa, quiere otra. Porque es insaciable. Entonces, en la medida que está en el apego la gente, pues no está en el amor. Entonces, si a mí me llega algo y entonces digo, ¿qué me muestra esta situación? ¿Qué me quiere enseñar? Pues en el momento, primero la recibo, aunque sea dolorosa, porque obviamente aprendemos más de las cosas dolorosas que de las cosas que no son dolorosas. Entonces, cuando llega, lo primero, dar gracias. O sea, yo siempre cuento lo mismo cuando hay una ponencia o una formación. Digo, señores, yo llevo más de 30 años dando conferencias y formaciones y empecé muy joven. Entonces, estas personas, me encontré al principio personas que me ponían en situaciones muy complicadas y como era muy jovencillo, pues me costaba salir de ese atolladero. Ahora, la pregunta que siempre les hago a la gente, digo, esa gente que yo me encontré en el camino, ¿hicieron de mí que yo fuera mejor o peor profesional? Obviamente mejor, porque me hicieron ejercitar mi cerebro para salir de situaciones complicadas. Conclusión, podríamos decir que todas esas personas han sido pequeños maestros en mi vida. Claro. Y la gente llega y te dice, pero él no sabe que es un maestro. Me da igual. Pero a mí al enseñarme y ponerme en esa situación y yo poder salir y tener esa soltura de poder salir de esas situaciones, actuó como maestro mío, independientemente que el otro no sea consciente de su maestría. Me da lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué significa? Que antes, a mí cuando venía alguien, claro, yo esto lo he visto hace poco, tampoco hace muchos años. Entonces, a mí alguien cuando venía y tocaba las narices en una formación, lo primero que pensaba es, será desgraciado, la madre que le parió, se podía quedar en su puñetera casa y dejar de tocar las narices a todos. Eso es lo que pensaba. Pero ¿qué ocurría? Cuando tú comprendes que todo aquello que te mueve el piso, todo aquello que te genera un estado de incomodidad es el resultado de algo que no traes aprendido, que no tienes aprendido, eso significa que te está mostrando algo que necesitas aprender porque te está generando un estado de incomodidad. Entonces, ¿qué pasó? Que a partir de ahí dije, ostras, en vez, ahora toda la gente que me pone en situaciones complicadas, cuando estoy en una conferencia, estoy en una formación, doy gracias porque me está mostrando algo que necesito aprender. ¿Para qué? Para aumentar mi autoridad, para aumentar mi expertise, para ser un mejor referente.
Eso está muy interesante, Javier. Y entonces, cuando tú llegas a las empresas como coach, como formador, como de líderes y demás, utilizando toda esta idea de los apegos, bueno, más bien del desapego, el entender que estás aquí, ahora, el darle esta visión, ¿no? Este para qué estás trabajando en el puesto que trabajas, para qué estás en esta empresa, para qué, o sea, porque realmente pues hemos jugado con esta idea de la pareja, pero también de la empresa. ¿Cómo logras tú ayudarle a los emprendedores o a los empresarios a crear un ambiente libre de apegos y entendiendo su función y su aprendizaje, sobre todo con estas molestias e incomodidades? Vale, pues mira, una de las cosas que le digo a la gente de empresa, directivos y directivas, les digo, ¿a vosotros os gusta tener problemas? Te dicen, no. Digo, pues lo tenéis muy fácil. Dice, ¿cómo? ¿Cómo de fácil? Muy sencillo. Mirad, os invito a que vayáis a trabajar a un McDonald's. Y de todas formas van a tener problemas. Pero en un McDonald's no te exigen tener carrera. Que, ojo, ¿por qué? Muy fácil, porque McDonald's es una de las franquicias más caras que existen. ¿Pero por qué? Porque está todo estudiado. Porque tú compras algo que funciona. Y está todo tan estandarizado que a la gente que trabaja ahí le dice, mira, cuando te pidan un McPollo, te das la vuelta girando 30 grados y la pillas. Y ya está. O sea, está todo mega estandarizado. Entonces, ¿por qué existís vosotros en la empresa? Existís desde el momento en que vosotros no queréis problemas, os estáis despidiendo. Porque de alguna forma lo que estáis pidiendo es que todo sea perfecto. Y si todo estuviera perfecto y estandarizado, no se necesita gente con expertise como que tú tienes o con una carrera universitaria o con una maestría. Se necesitaría gente que no pensara. Porque ya está todo estandarizado. Y digo, ¿sabéis por qué existís? Existís porque hay una imperfección en la empresa. Y el resultado de esa imperfección es por lo que se contrata tu know-how, se contrata tu saber, se contrata tu experiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, en la medida que aparecen problemas, esos son los que hacen que tu expertise, tu experiencia, tenga sentido. Desde el momento en que lo evitéis, lo único que os estáis haciendo es despediros. Por eso en la ponencia TEDx yo hablé de la frase, Señor, perdónele porque no saben lo que hacen. La gente vive en un estado de ignorancia. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo soy consciente que eso es lo que me está mostrando, es el sentido de mi puesto de trabajo, y soy consciente que solo desde los estados de incomodidad es donde yo me desarrollo, en vez de quejarme por lo que viene, lo que voy a hacer es dar gracias. Y el ejemplo lo pongo con dos ejemplos muy fáciles. Si tú te quieres convertir en una autoridad en la paz mundial, ¿en qué entorno tienes que estar? ¿En guerra o en paz? En guerra. O, claro, y si tú te quieres convertir en una autoridad en el manejo de las relaciones humanas, ¿cuáles personas son las que te van a enseñar a ser una autoridad en el manejo de las relaciones humanas? ¿Con las que te llevas bien o con las que te cuesta llevarte bien? Las conflictivas. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Para ser una autoridad en algo, tienes que lidiar con aquello que necesitas aprender. Ahora, les digo, ser conscientes de algo. Si tú estás en un sitio, te guste o no te guste, si algo lo tienes que aprender, lo vas a aprender, como se dice en marketing, por huevos con B. Con B, no con V, con B corta. ¿Qué significa por huevo? Que lo vas a tener que aprender, te guste o no te guste. Un ejemplo. Si yo te pregunto, ¿crees que es importante hacer una rutina de ejercicio para mantener un estado de salud físico acorde y bueno? ¿Tú crees que es viable hacer un poquito de gimnasia? ¿Es Sí, interesante? Vale. sí. Y si esa pregunta la hiciéramos en la calle, todo el mundo la tendría claro. Estamos de acuerdo. Bien. Pero mucha gente, sabiendo esta información, no la hacen. Entonces, yo les digo a la gente, digo, mirad, solo quiero deciros algo. Te guste, te tengo que dar una buena y una mala noticia. La buena noticia es que tú vas a hacer ejercicio. Ese ya te lo digo. Ese ya te la garantizo y te la firmo por hoy. Vas a hacer ejercicio. La mala noticia es quién va a tomar la decisión. Si tú o tu médico. Eso ya te lo digo. Pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si algo hay que aprenderlo, lo vas a aprender. Ahora, de ti depende el precio a pagar.
Es decir, ese libre albedrío del que habla la gente es el concepto de dilatar nuestros aprendizajes. Si yo no me cuido, no pasa nada. Pues paso, fumo, me tomo todo, no pasa nada. Y podría aguantar así, pero va a llegar un momento que me va a dar un síncope y me va a decir el médico, ponte las pilas y ahora te quito la sal, te quito esto, vas a tener que andar todos los días porque te lo digo yo. Y el precio es elevadísimo. Cuando tú ya eras consciente anteriormente de la importancia de hacer eso. Entonces, cuando algo hay que aprenderlo, lo vas a aprender. Por eso en las empresas, cuando a ti te llega un problema, hay gente que lo evita y se va. Y dice, pero ¿no te das cuenta que lo único que estás haciendo es dilatarlo y automáticamente ese problema se va a crecer y el coste que vas a pagar va a ser mayor? Por lo tanto, ya solo por rentabilidad y por temas financieros, los problemas, lo que hay que hacer por un concepto de coste de oportunidad es afrontarlos cuanto antes, porque el coste incurrido de dilatarlo en el tiempo te va a conllevar un esfuerzo mucho mayor. Bonita manera de decir, de hablar del libre albedrío. Es que David, Jamás, jamás se me hubiera ocurrido de esa manera y yo creo que a muchos nos estás dando cachetada con guante blanco porque está maravilloso. O sea, es dilatar, o sea, el libre albedrío es tu capacidad de dilatar tu bienestar o tu responsabilidad o qué es lo que quieres aplazar. exacto, mira, yo llamé este libro Coaching Inteligente, que ahora le Mm, voy a dar una vuelta, pero ¿por qué? Porque no porque sea mejor coaching que nadie. O sea, ¿de dónde mm. viene la palabra inteligente? Inteligente viene de intelligere. En latín significa capacidad de elección. Es decir, las personas inteligentes son las que tienen capacidad para elegir. Por eso el pensamiento crítico es una de las habilidades que más se va a potenciar de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque obviamente la IA va a entrar muy fuerte, está entrando muy fuerte y el pensamiento crítico es la capacidad que te da para eliminar esos sesgos cognitivos. Por lo tanto, ser objetivo ante las cosas que ocurren y tener esa capacidad de elección sin que tu emoción te dilapide, o sea, que permitas ver las cosas teniendo en cuenta que las emociones movilizan. Ahora, si yo soy consciente de ver lo que pasa y tengo esa capacidad de elección, voy a avanzar. Es así. Pero si yo lo que hago Realmente. es no hacer caso a lo que me ocurre, y yo soy el primero que procrastina, soy el primero que evito cosas, pero soy consciente que lo he hecho. Soy consciente. Y luego puedes decir, ¿por qué estoy procrastinando por esto? Dejas de, déjenme Claro, tantito, ahorita me ocupo. es así, o sea, pero no digo, bueno, no lo he hecho. No, sí lo he hecho, me toca las narices, no he hecho nada. Esto, ¿tenía que haberlo hecho? Pues sí, tengo que haberlo hecho. Entonces, porque soy humano, pero no busco excusas al respecto. No, pues, pues sí, o sea, al final es tu libre albedrío a dilatar algunas situaciones en donde tal vez hasta tu propia inteligencia, que es esta capacidad de elegir, es la que te hace poder, tal vez, en algunos casos, tal vez utilizar la prudencia como escudo en esta libre albedrío, ¿no? Y muchas veces, pues, evitamos justamente el desapego para evitar el dolor de la otra persona, entendiéndonos a nosotros como propios responsables del bienestar emocional del otro, haciéndonos realmente, yo creo que personajes muy egoístas, en donde no le permitimos al otro el aprendizaje que debe de tener por la acción o por la reacción o por esta ley de reciprocidad y ley de causa y efecto, lo que quieras, estas leyes divinas que tú dijiste, en donde nosotros, por protección del otro o para no tener problemas o para estar en paz o para cualquier justificación que damos, no le permitimos a la otra persona lo que tiene, recibir la lección que debe de tomar, aunque nosotros no lo hagamos por el bien o por el mal, hablando de eso, ¿no? Hablando pues es que yo lo hice por mi bien, pero si yo no lo hago por mi bien, entonces lo hago por el bien del otro y entonces me estoy haciendo daño a mí por no tomar esa decisión, hablando de justamente Pues fíjate, estos. me ha recordado una cosa que, como hace un par de años, estaba en un sitio que solía ir, que ahora está cerrado, y había una pareja venezolana
y justo estaba con una amiga mía que se llama Eva, y en esta pareja venezolana que estaban con otros venezolanos, aquí en Madrid, fue en Madrid. Y me dice, oye, pues aprovechar que está Javier y comentarle el caso. Vale, me comentan la situación. Yo estaba tomándome una copa, o sea, estaba tomándome un vino, no era un tema que quería trabajar ni nada, pero bueno, ya me dije, si surge, pues bueno. La cuestión es que me comentan lo siguiente, digo, ¿qué os pasa? Bueno, es una pareja venezolana que habían pagado una maestría muy cara a su hijo en Estados Unidos. Y entonces el chico no encontraba trabajo de lo que era la maestría. Y los padres decían, no, hombre, no, es que tiene que encontrar trabajo de esa maestría y tal. Y por lo tanto, nosotros le estamos ayudando a encontrar trabajo de esa maestría. Y yo les pregunto, oye, pero ¿le sale otro tipo de trabajos? "Ah, sí, pero no, pero tiene que coger lo de la maestría". Digo, y entonces yo siempre pido permiso, les digo, ¿queréis que os dé mi punto de vista? Si queréis, os doy un punto de vista mío y vosotros con eso haced lo que queráis. Dice, sí, sí. Yo, a ver. ¿Vosotros habéis visto cómo nacen las mariposas? Y dice, no, y os voy a explicar. Hay un gusano, ese gusano al final se mete dentro de un capullo y poco a poco lo que es la mariposa se va desarrollando internamente, hasta que llega un momento que va desarrollando las alas. Obviamente al desarrollar las alas, dentro de ese capullo ya no cabe. Y ahora, ¿qué ocurre? Que la mariposa empieza a rasgar ese capullo. Es una situación bastante agónica, es bastante, da un poquito de ansiedad verlo. Ahora imaginaros que yo, que soy un amante de los animales y que no me gusta que sufran, yo con todo el amor del mundo, yo voy con un bisturí y con toda la delicadeza hago un par de cortecitos puntuales en el capullo y de esa forma esa mariposa sale y le cuesta salir mucho menos esfuerzo del que le costaría en condiciones normales. ¿Sabéis lo que le va a ocurrir a la mariposa? Dice, no. Dice que igual que en cuanto abra sus alas, se va a caer al suelo. ¿Y sabes por qué? Porque esa mariposa para volar, la fuerza que tiene que ejercer con sus alas es esa fuerza justa de romper ese capullo. Eso es lo que le da la fortaleza. ¿Por qué os digo esto? Porque vosotros, desde el amor, lo sé que lo estáis haciendo por vuestro hijo, estáis haciendo lo increíblemente todas las posibilidades que haya para que tenga el trabajo que realmente consideráis que se merece. Pero imagino que vosotros habéis pagado una maestría para que vuestro hijo sea un directivo de empresa que tenga la autoridad para sacar empresas de diferentes situaciones. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿qué queréis? ¿Solucionarle y abrir el capullo a vuestro hijo? ¿O que vuestro hijo encuentre puestos para que de alguna forma esas alas le den la autoridad suficiente como para que se convierta en un referente dentro del mundo del management? Entonces, y ellos dijeron, ah, no, así no lo habíamos visto, pero tienes razón. Digo, no tengo razón. Es lo que es. Entonces, desde el amor volvemos a lo mismo, la ignorancia es osada y por eso se dice, perdón, Señor, perdónenles porque no saben lo que hacen. Es decir, muchas cosas se hacen desde el amor, pero desde ese amor que tú quieres algo, lo que haces es romperle a lo mejor la vida a una persona. Y aquí te pongo otro ejemplo de que me pasó cuando estaba una vez en República Dominicana. Estaba en un restaurante. Yo voy a un hotel habitualmente a República Dominicana que se llama el Hotel Embajador. Y hay un restaurante dentro del Hotel Embajador, hay 3 o 4 restaurantes, y uno de ellos se llama Las Cotorras. Y había un chico, ya no está, que era un encanto, un encanto. A mí me encantaba ese chaval. Y estaba, fíjate, en aquel momento estaba incluso con mi exmujer, habíamos pedido unos platos y yo el plato que había pedido era tartar de atún. Tartar de atún. Vale. El caso es que cuando me trae el plato, me trae una ensalada con atún, que no tiene nada que ver con un tartar de atún. Y digo, pero bueno, esto no tiene nada que ver. Y entonces, en aquel momento estaba yo con mi mujer y tal, y dice, bueno, venga, no le digamos nada y tal, que no sé qué, que no le digas nada y tal. O sea, digo, bueno, venga, tienes razón, total, le voy a hacer pasar un mal trago. Vale. Y pues no le dije nada. Más, como un par de meses después, yo vuelvo otra vez a República Dominicana, estoy en el mismo restaurante. Yo me pedí un plato, no me acuerdo cuál, pero recuerdo que había un matrimonio mayor con su hija que se casaba y con el novio de la hija,
que además allí hacen bodas de muchísimo postín, muy grandes, muy caras. El caso es que, claro, imagínate, está el matrimonio, está su hija que se va a casar y, claro, está el novio. Por lo tanto, el novio no va a ser menos. Y quiero que te pongas en situación. Sí, 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 sí. Más el novio pide tartar de atún. Y yo lo escucho, digo, ay Dios. Pero en ese momento pienso, digo, no. Digo, por Dios que no traiga la ensalada con atún. Por Dios que no lo traiga. Es lo primero que pensé. Pues dicho y hecho, trae los platos y al chico le trae ensalada con atún. Y el tipo, ¿y esto qué es? Pero además muy soberbio, porque claro, se tenía que hacer ver de que tenía carácter. Esto no es tartar de atún, vete, llévatelo y tráeme. Pero así muy soberbio, muy mal. Claro, este chico, este camarero, es una bellísima persona, pero con un matiz, que si tú le agredes, se bloquea. Son de esos que se bloquean y entonces ya no dan pie con bola. Es que no atinan en nada. Conclusión, se va a la cocina, trae otra cosa. Bueno, llegó el chico, se levantó con él y se lo llevó a la cocina y le echaron la bronca en la cocina. Y yo ahí en ese momento pensé, Dios madre, yo se lo hubiera dicho bien. Le hubiera dicho, mira, esto no es tartar de atún, el tartar de atún es así, tal. Pero por protegerle y que no hiciera pasar un mal trago, lo único que hice fue perjudicarle. Entonces, ¿qué pasa? Que el hecho de cuando tú te haces correspondiente a decir algo a alguien, desde el amor, por supuesto, decírselo bien, es que algunas veces la gente quiere proteger tanto a la gente que lo único que hace es joderla. Y, y he entendido de una manera muy amorosa, Javier, a qué te refieres con el apego. El desapego entonces es desapegarte al dolor que debes de recibir en este sentido de protección o de sobreprotección al otro, porque entendemos que por medio del amor o con la bandera del amor con la que nosotros vamos por el mundo, el dolor del otro nos duele y preferimos egoístamente evitar el dolor de los demás para que no nos duela a nosotros. Pues mira, me ha recordado otra situación que te la voy a Ay, compartir. gracias. El año pasado murieron dos hermanas de mi cuñado. Dos, seguidas, ¿eh? Una tras otra, en un espacio de tiempo récord. Y estaba con mi sobrina Lidia, que yo la amo, me cae genial. Y estábamos en el velatorio. Y estaba todo el mundo llorando. Y ella se me acerca a mí en un momento dado y le digo, me dice, ¿tú cómo ves esto, tío? No sé cómo fue el diálogo. Y le digo, pues mira, sobrina, te lo voy a explicar de una forma. Tú ya estaba enferma, ¿verdad? Sí, vale. Tú imagínate que tú mañana te vas de viaje. ¿Vale? Tú te vas de viaje mañana. Y, o sea, estás en Madrid y te vas de viaje, yo qué sé, a Tailandia, por ejemplo. Pregunta que te hago. Si tú estás en Madrid y te vas a Tailandia, ¿qué te vas? ¿A estar peor o a estar mejor? ¿A disfrutar de algo que no conoces? A estar mejor. Vale, y ahora tú estás en la colita para pasar los arcos de seguridad una vez que ya tú has facturado tu maleta en el counter correspondiente. Y ahora tú vas a pasar el arco de seguridad. Y mientras vas a pasar el arco de seguridad, estamos todos mirándote llorando, llorando. No te, no te vayas, no sé qué. Tú, según vas pasando por ese arco de seguridad, ¿cómo te irías? Dice, pues un poco mal. Pero sin embargo te vas a un sitio mejor. Ya, pero hombre, me sentiría fatal. Digo, pues entonces, fíjate, la realidad es que no nos quedaríamos llorando porque como tú vas a disfrutar, nosotros nos alegraría de que tú en ese momento vayas a disfrutar. Por lo tanto, te estaríamos despidiendo con ilusión y con alegría. Ahora, tu tía, ¿tú qué crees? ¿Que está ahora mejor o peor que está ahora? Yo creo que mejor. Por lo tanto, ¿tú amas a tu tía? Sí. Y cuando tú amas a alguien, ¿qué quieres de esa persona? ¿Lo mejor o lo peor? Y si le das lo mejor, ¿tú estás contenta o estás triste? Dices, estoy contenta. Por lo tanto, en este momento, sabiendo que ella está mejor,
¿cómo deberíamos de estar? ¿Tristes o contentos? Teniendo en cuenta que estaba sufriendo. Dice, deberíamos estar contentos. Obviamente, podemos tener un momento en el que tenemos ese dolor, por supuesto, porque ya esa persona a priori en este plano no la vemos, pero ¿no sería mejor que nos alegráramos de la situación? Porque de alguna forma esa persona ahora entra en un plano donde se va a desarrollar increíblemente mejor que nosotros, porque al fin y al cabo los que más sufrimos son los que nos quedamos aquí y por lo tanto, todo lo que nosotros nos pongamos a llorar y estemos apegados a esa persona, lo único que la estamos limitando es que emprenda el viaje, porque nuestro ego la quiere retener. Por lo tanto, no le permitimos partir. Y se me quedó mirando a mi sobrina y dice, no lo había visto nunca así. Y yo, o sea, de verdad es la explicación más amorosa, más entendible del duelo, de este apego a tu propio sentimiento y a tu propia idea. Yo creo que nos apegamos al final a nuestra propia idea de nosotros mismos con esa persona. Y ese desapegarse de esa idea, de despegarse, esa imagen que nos habíamos pegado, es una manera muy bonita de poder entender, tanto en la parte personal como empresarial, qué es lo que tiene que ser y aceptar las nuevas, pues los nuevos ejercicios de aprendizaje, de evolución que tienen que ver dentro de cualquier emprendimiento. Emprendimiento emocional, amoroso, en pareja, en familia, porque cualquier cosa de estas son emprendimientos, pero también obviamente en las empresas. Aprender a desapegarte también tal vez de la máquina del abuelo, ¿no? O de la idea de que yo tenía que ser el director de la empresa porque viene de generación a generación y poder delegar, ¿no? Aceptar tus errores, aceptar tus capacidades, yo creo que es lo más importante de, de todo esto, Javier. Totalmente, totalmente. Qué plática, ¿no? Qué charla tan más espectacular. Me encanta, te agradezco muchísimo, Javier. Definitivamente eres de las personas con las que más me gusta, aprendo. Eh, de verdad eres espectacular. Muchísimas gracias. Y bien, dinos a todos cómo te pueden encontrar, qué tipo de, pues sí, dónde te pueden encontrar, en dónde te pueden contratar para dar coaching empresarial y de todo, formaciones, de todo esto que haces. Vale, pues bueno, por un lado, voy a cambiar varias cosas. En este caso, lo que voy a compartir es que voy a cambiar toda la imagen de todo, pero bueno, de momento, me pueden encontrar en la web franciscojaviergalán.com. Por otro lado, en LinkedIn estoy como Javier Galán Power Skills y en Instagram estoy como Soy Javier Galán. Todo esto, al final, se va a quedar todo, en Javier Galán Power Skills. Entonces, pero bueno, de momento lo tengo así, cada cosa distinta. Bien, no te preocupes, yo lo voy a poner como Javier Galán Power Skills y que lo Pero no, pongan, pero también no me ¿no? pueden encontrar así porque no lo puedo cambiar por un tema de timing. Entonces, si Ok. quieres, por la web, franciscojaviergalán.com. Ujú. En LinkedIn estoy como Javier Galán Power Skills y en Instagram como soy Javier Galán. Fabuloso, yo te voy a poner como todo eso que me pusiste en la lista Y y no te agobies, porque en una de esas nos da tiempo para, acuérdate que estoy en toda la reformulación, así que en una de esas nos da tiempo de que tengas todo en orden y pongamos Javier Galán Power Skills. y que para mí es un placer estar contigo. Además, me encantó conocerte cuando nos vimos en México. Aparte, a mí me encanta México. Es que me encanta la gente mexicana. Me encanta México como tal. Me fascina. Y Y Javier, qué muchas ganas bonito. de volver por allí. Con muchas ganas de volver. La verdad que tengo muchos recuerdos, he ido muchas veces y es que de verdad yo me siento súper a gusto allí. Ay, pues vamos a hacer cosas, vamos a crear nuevas historias, nuevas relaciones, nuevo networking, vamos a hacer cosas increíbles. Tú, de verdad, bueno,
formas parte de un evento muy importante en mi vida y la verdad es que muchísimas gracias y gracias por tu amistad y gracias por tu sabiduría y yo nos vemos muy pronto porque sí voy a ir a Madrid porque tengo que hacerlo. Pero, ¿eh? En Madrid nos vemos y nos vamos de tapeo por ahí, de tapas. Seguro, seguro, te digo, yo a fuerza tengo que ir porque pues mi hijo se gradúa, entonces pues estamos muy, muy cerca de volvernos a ver. Sí, sí, sí. Te llevo por ahí de paseo a tomar tapitas y vinos y cosas de esas. Qué divertido. Uf, sí, acepto mil, acepto por mil. Sí, Pues sí, sí. muchísimas gracias, Javier. Te quiero muchísimo, de verdad. Yo creo que fue una clase espectacular. A mí me ayudaste un montón personalmente porque son cuestiones que a mí me cuestan trabajo como entender de otra manera. Así que, wow, eres una súper estrella. Muchísimas Bueno, gracias por tu mira, conocimiento. al final la información sale, fíjate, en este caso Emily, sale em, porque tú la activas. Es decir, yo no traería nada preparado, tú lo sabes. O sea, vamos a fluir. De hecho, dices, vamos a hablar de no sé qué, y no hemos hablado nada de eso. Entonces, al final, cada uno se hace correspondiente y activa con lo que proyecta. O sea, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Y en este caso, la información que hemos compartido ni es mía ni es tuya, sencillamente ha venido. Somos facilitadores de algo que estaba ahí. Y si ha salido, ha sido perfecto, porque yo, sinceramente, me ha recordado historias que años hacía que no contaba. Qué Ni me maravilla, acordaba. ¿no? Y todo es perfecto, todo es como dijiste, o sea, todo es, ¿para qué me hiciste esa pregunta? Yo, ¿por qué sacó eso? O sea, cuando dijiste del desapego, dije, madre mía, a ver, quiero saber qué opina del desapego, porque sí es algo que tenía yo así, mira, atravesado y decía yo, bueno, hay mucho malentendimiento sobre este rollo y qué Más maravilla. has recordado una cosa, me acuerdo de un viaje que hice por Nicaragua, no se me olvidará nunca, que está vinculado al apego. Mira, cuando uno viaja, ¿para qué viaja? Para ver el país, ¿no? O sea, ¿tú viajas para qué? Si vienes a España, vas a ver a España. Pero, y si yo viajo a México, quiero ver México, me quiero nutrir de México. ¿Vale? Bueno, pues me acuerdo que nos estábamos en un lago en Nicaragua, donde había que montar una barquita. Y de repente llegaron una pareja italiana con unos trole de este porte, unos trole, unas maletas, que el barquero le dijo, o las maletas o vosotros. O sea, todo no cabéis. Nosotros llegamos con una mochilita chiquita. Conclusión, se tuvieron que quedar en tierra. ¿Por qué? Porque es que, claro, eran unas maletas tan enormes que dices, no tiene sentido. Entonces, fíjate, la gente viaja, se lleva una pedazo de maleta y al final, ¿qué ocurre? Que en vez de estar atentos de ver lo que es el país, están atentos de no perder la maleta. Es que es absurdo. Están apegados a la maleta y el resultado de ese apego a la maleta es un lastre que no les permite ver lo que quieren ver. Que por eso han pagado. Que no tiene ni pies ni cabeza. Has pagado este pedazo de viaje y ahora estás pendiente de una puñetera maleta. Pero no te van a perder tus cosas. O sea, te das cuenta que no tiene sentido. No, no tiene sentido. Es, qué historia, que, pero es real, es eso es el apego, es no quedarte con estas ideas o estas creencias que te puedan decir, no, es lo que tiene que ser y si no es, entonces no voy a poder vivir. Es no, permítete vivir de otra manera, ¿no? ¿Tú has leído el escrito ese que atribuyen a Borges, que dicen que no es de Borges, pero no sé qué es? Se llama Instantes, ¿lo has leído? Puede ser, no sé. Dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres. Subiría más montañas y nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de mi vida, de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora.
Yo era uno de esos que nunca iba a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría más con los niños, si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Entonces, Mm, fíjate, sí, viajaría más liviano. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. eso sí, eso sí, tendría menos apegos a las cosas que no valen la pena. Cometería más errores. Esto es muy importante, porque fíjate, otra de las cosas que está vinculada al apego es que no hay decisión perfecta, Emily, no hay decisión perfecta, porque toda decisión tiene tres R's. La R de riesgo, la R de responsabilidad y hay una tercera R que la gente nunca quiere tener presente. Y la tercera R es la R de renuncia. Porque cuando tú tomas una decisión, imagínate que tú tienes una pareja, dejas de estar con esa pareja y vas a otra. Eso no significa que la pareja con la que tú estabas, todo era malo. No, había cosas buenas. Hay que renunciar a ellas para ir a otras cosas. Obviamente, el coste de oportunidad de la nueva relación hace que la cantidad de momentos que vas a vivir ahora en la nueva se supone que van a ser muchos más que lo que estabas en la anterior relación, porque hay un coste de oportunidad. Pero siempre tienes que renunciar a algo, siempre. No hay decisión perfecta. Por lo tanto, si renuncias, hay desapego. Es aceptar, vaciar para rellenar de buenos momentos, de mejores decisiones tal vez, de las decisiones, con las decisiones que te dieron esos aprendizajes, ¿no? Esos momentos dolorosos en donde dices justamente, pues en una de esas ya no me preocupo por las cosas imaginarias, ¿no? Me voy a aprender me voy a permitir aprender de los errores reales y no me voy a quedar en estas historias, ¿no? Totalmente. Y de hecho, mira, cuando alguien se muda de casa, es que esto es alucinante. Es que todo es de sentido común. Cuando tú te mudas de casa, si te das cuenta, tienes cosas en las estanterías. Y Uh muchas de -huh. esas, cuando tú te mudas, las regalas, otras las tiras, no lo sé. El caso es que cuando tú te vas a tu casa nueva, que normalmente suele ser más grande que la anterior, tus estantes en la nueva casa están vacíos. O está un poquito desamparada la casa todavía. ¿Cuánto tiempo tardan en llenarse los estantes? Nada. Se llenan en muy poco espacio de tiempo. Ahora, ¿de qué se llena? De cosas nuevas. Acabas de reciclarte. Te acabas de oxigenar. ¿Por qué? Porque la ley de los espacios vacíos lo que te dice es que todo espacio tiende a llenarse. Es así. Pero para que se llene, obviamente tienes que quitar. Si no quitas, no se llena. Me, me, vaya, siento mi corazón, Javier. O sea, es de verdad, me emociona muchísimo lo que me dices y lo dices tan bonito y tienes muchísima razón. Es que así es. Un estante vacío, un espacio vacío tiende a llenarse. Ujú. Hay una idea que nos llena o tal vez nos perturba a todos los seres humanos, que es el crecer, como que si fuera la meta, el ser un humano pleno y feliz. ¿Tú has escuchado eso? Sí, lo que pasa que, a ver, yo siempre hablo de aprender a ser feliz. Porque ser feliz, la cuestión es que tú no puedes estar en un estado de felicidad constante. La cuestión es aprender que en función de lo que estás viviendo, das gracias por ello, lo agradeces, valga la redundancia, e intentas comprender lo que te está ocurriendo y que de alguna forma te esté generando ese crecimiento. Es aprender a eso, que es lo que te he leído del Crisma, ¿no? Que envié en fin de año. Es decir, que Ujú. esté donde esté, tenga lo que tenga, coma lo que coma, esté con las personas con quien esté, que me encuentre a gusto, que me encuentre, y que le dé el valor correspondiente, ¿no? Y que no esté mirando otras cosas, teniendo en cuenta que eso es lo que tengo, que no tengo otra cosa. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Entonces, es el Es concepto fácil y de... yo creo que
exacto. Y yo creo que cambiar este concepto de tener que ser un humano pleno y feliz en tu adultez quiere decir que tenemos vacíos de algo y buscamos llenar y llenar y llenar esos vacíos y muchas veces no nos damos cuenta que no es de eso de lo que tenemos que llenarnos, porque no permitimos que las cosas importantes realmente caigan, ¿no? O sea, nos vamos a las tiendas de chucherías, ¿no? Y llenamos las cosas de chucherías porque pensamos que no podemos esperar, tal vez, a que llegue esa situación, esa circunstancia, ese momento en donde puede encontrar el espacio ideal para algo que estabas esperando, que tal vez no pensabas que te fuera a caber nunca o que lo fueras a encontrar, pero que si llenas esos espacios por esta idea de estar pleno y feliz, te rellenas, ¿no? Ahora, fíjate, si yo te diera a elegir entre que tú fueras consiguiéndolo todo en tu vida, de forma que dices, no, ahora quiero este coche, vale, ahora quiero esta casa, ahora quiero todo esto, pero es decir, que si te lo propones, lo consigues, y que eso es parte importante de ti, es decir, necesitas conseguir eso para estar bien, ese concepto de seguir consiguiendo cosas. Esa es una opción. O la otra opción es que estés como estés, tengas lo que tengas, en cualquier momento de tu vida, estés en paz contigo mismo y te encuentres a gusto. ¿Qué elegirías? Yo elegiría la paz. ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que aprender es, si yo me hago dependiente de adquirir cosas para satisfacerme, me estoy haciendo dependiente. Necesito ese chute, ¿no? De, ¿cómo lo llaman? Oxitocina, no, de otro neurotransmisor que no me sale ahora. ¿Pamina? Dopamina. Necesito dopamina. Pero si yo de alguna forma estoy en paz, pues desde que acaricio un perro, o salgo a pasear, o estoy con gente, o sencillamente me compro un coche o lo que sea, pero que si no lo comprara, no pasaría nada. Eso te hace menos dependiente. Menos apegado. A mí me encantan esas películas, sobre todo de espías y tal, no sé qué, en las que les dicen, ten presente que si te digo que tienes que salir corriendo, tienes 5 minutos para salir. Así que elige muy bien con lo que te vas, porque solo vas a tener 5 minutos. Entonces, ahí en ese momento, claro, dices, me tengo que desapegar de todo, porque me doy el pasaporte y tiro, ¿no? Poco más o menos. Y ya está. Es ese Mira, concepto, ¿no? De poderlo conseguir, que no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. ¿Por qué? Porque nuestro alrededor, si tú miras Instagram, todo el mundo está mostrando lo que hace. Se toman un plato y lo muestran. Están en un hotel y lo muestran. Es todo mostrar, 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 mostrar. Entonces, como que si tú no muestras nada, eres menos. mm, ¿Qué ocurre? Que en este caso, pues yo, por ejemplo, yo tengo que estar publicando, voy a tener que empezar a publicar cosas. ¿Por qué? Porque en el medio en el que me muevo, que es en el medio de las conferencias, de las formaciones y tal, la gente quiere ver, en este caso, el movimiento. Y de hecho, cuando me hicieron la página web hace poco, el chico me dice, ¿tú tienes fotos? Digo, que sí tengo. Digo, te voy a enviar una pequeña muestra de fotos. Y le envié 190 de diferentes conferencias, de formaciones, que yo no he puesto en LinkedIn, ni he puesto en Instagram, ni he puesto en nada. O sea, yo he dado más de 1.200 talleres, más de 1.000 conferencias he dado. claro. Y tengo fotos, pero para aburrir. Exacto. ¿Cómo quieres? La única foto que tengo hasta en la playa. Ah, y claro, nunca he estado colgando nada y ahora todo el mundo, no, es que tienes que colgar lo que no sé qué, no sé cuántos, porque la gente se fija en eso, Dios. Y me da una pereza. Pero claro, me da una pereza que no te puedes hacer idea, Miri. Pero pereza, ¿eh? O sea, cuando digo pereza es pereza. Pero bueno, pues en este caso, por un tema de trabajo y por los proyectos que tengo en mente, pues lo voy a tener que hacer. Pero no porque yo quiera mostrar nada, no me apetece. No, es porque hay que ser parte del sistema. ¿Cómo? Es porque hay que ser parte del sistema, realmente. Claro. Pero por otro lado, el otro día estaba escuchando un audio mientras iba al gimnasio, que por cierto luego tengo que ir al gimnasio, que decía.
Si tú quieres comprar en un negocio, tiene que tener un escaparate. Si no hay escaparate, no entra nadie. Y así es. Por lo tanto, tengo que tener un escaparate. Sí Me es, y gusta. el Instagram es el escaparate, y yo por eso estoy agobiada y justamente este, estoy procrastinando toda la parte de las redes y todo porque ah, me da agobio tenerlo que hacer, pero es algo que hay que hacer, ni modo. Me pasa igual. A mí me satura eso. De verdad, es que me satura. Pero Yo bueno. estoy ahí, o sea, yo digo, pero yo tengo que estar creando, o sea, yo voy a escribir 6 libros, tengo un proyecto padrísimo también de otros libros, pero de vinculación con padres e hijos, para ayudarles a los padres a tener actividades con los hijos, imagínate, a lo que Mm. hemos llegado. Pero bueno, o sea, están increíbles y todo, tengo un gran proyecto y tal, pero pues tengo que hacerlo y no me doy el tiempo de hacer eso porque tengo que alimentar las mendigas redes. Sí, sí, sí. Es una movida. La verdad que es un poco agobiante. Pero bueno, es en lo que estamos y bueno, y hay que aceptarlo. Entonces, Hay que pulirlo. de hecho, vamos, yo ya lo he asumido y que tengo que hacerlo, pero no significa que no me dé pereza. O sea, pero como siempre, en el trabajo no todo nos gusta. La gran mayoría de las cosas que hacemos nos gusta, pero siempre hay cosas que no gustan. Pero si tú buscas la excelencia, tienes que aceptar todas, las que te gustan y las que no te gustan, con todo el amor del mundo. Entonces, pues esa es una de las que no me gustan, pero que la tengo que aceptar con todo el amor del mundo. Así que, Javier, eres lo máximo. Oye, pues muchísimas gracias, Javier. Te dejo para que sigas tu día y que te vayas al gimnasio. Te agradezco de todo corazón, con todo mi amor. De verdad eres un tipazo. Y espero que nos veamos más seguido y nos escribamos más y todo, porque eres ojalá. genial. Y tú también eres un amor y que tengo ganas de darte un abrazo grande. Un Ay, beso. yo también. Bueno, a ver si coincidimos en Madrid, pero vamos, a ver si coincidimos antes en otro sitio. Sí, seguro. Yo te aviso cuando vaya para allá y listo, pues ya casi. Genial. Pues te envío un beso enorme. Gracias por esta bonita entrevista. Te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a ti, Javier. Hasta luego. Bye.